Perfecto. Muy buenas tardes o noches, dependiendo de donde nos sigan, si es desde Latinoamérica o desde acá, desde España. Bienvenidos a esta sesión Trainer to Trainer, donde mi labor es presentarles esta nueva certificación, Business Model Generation Practitioner, así como poner en su conocimiento ciertos tips a la hora de impartir esta capacitación y de tomar el examen de certificación. Si me lo permiten, antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Antonio Lorente, soy ingeniero industrial de profesión, aunque la verdad es que como tal no he ejercido. Sí que mis otras dos titulaciones sí que se centran un poquito más en lo que consiste mi labor cotidiana al frente de Tigalia, como es la gestión de proyectos y la innovación. Tengo más de 10 años en el mundo de la gestión de proyectos y las metodologías ágiles, así como en el asesoramiento a empresas de reciente creación y startups en su búsqueda de las claves para el modelo de negocio que haga progresar su empresa. Soy CEO y fundador de Tigalia y actualmente presto mis servicios como consultor en proyectos como, por ejemplo, soy Innovation Manager en Censi, consultora inmobiliaria, en Everis, que ahora mismo, pues hace un par de semanas hemos cambiado el nombre a NTT Data, trabajo como Scrum Master y a su vez, pues, soy presidente de Blockchain Zaragoza. ¿De acuerdo? Como les iba comentando, por último, somos partners de CertiProf prácticamente desde sus inicios, desde 2005. En cuanto a Tigalia, pues básicamente y resumiendo, nos dedicamos básicamente a dos cosas. Por un lado, básicamente formaciones Agile en el mundo ágil, Scrum, Kanban, etcétera, donde somos especialistas. Y por otra parte, consultoría y asesoría a empresas. Les he puesto un pequeño resumen de los clientes que han tenido bien confiar en nosotros, tanto a un lado del charco como al otro, ya que Tigalia comenzó su actividad en Panamá en 2005, casi a la vez que CertiProf. Después de esta breve presentación, pasemos ya con el contenido de la certificación. Para comenzar, me gustaría hacerles un énfasis en un pequeño detalle, y es que Business Model Canvas es una marca registrada por Alexander Osterwalder bajo licencia Attribution Share Alike 3.0 de Creative Commons. Y en resumen, ¿qué significa eso? Bueno, pues que usted es libre, primero, de compartir, es decir, copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato. Y en segundo lugar, adaptar. Puede remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito o incluso comercialmente. La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia. ¿Y cuáles son estos términos? Pues en primer lugar, attribution. Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar que pues, si se han realizado cambios. Puede hacerlo de una forma razonable, pero no de tal forma que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante. Eso en cuanto a attribution. En cuanto a Share Alike 3.0, si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. Por lo demás, además de lo mencionado, no hay restricciones adicionales. Hecha esta pequeña aclaración, ya podemos entrar en lo que sería la materia de la certificación. Importante tener en cuenta cuáles son los objetivos de aprendizaje de CertiProf. Estos son los que CertiProf ha marcado para el alumno. En primer lugar, comprender los conceptos de un modelo de negocio, sus patrones y su funcionamiento. Realizar una introducción al Business Model Canvas para poder desarrollar nuevos modelos de negocio y documentar los existentes. Que el alumno llegue a comprender los diferentes bloques que componen el Business Model Kanban y cuál es la función de cada uno de ellos. Completar una introducción al método Lean Startup, crear, medir, aprender e innovación continua. Analizar el Lean Canvas y su función como mejor método para enfocarse en problemas y posibles soluciones. Y por último, analizar una posible base de rentabilidad de un modelo de negocio para poder pivotar rápidamente si es necesario. ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Cuáles creemos que podrían ser los perfiles a los que esta certificación podría interesarles en mayor medida? Pues en primer lugar, pues aquellas personas que son propietarios de algún negocio, ya sea para analizar el que tienen ahora mismo en marcha o para poder evaluar posibles innovaciones o cambios de dirección
en el negocio que tienen actualmente. Perfiles que se dedican a la planificación empresarial por el mismo motivo, empresarios, consultores, coaches, cargos directivos o superiores de una empresa, líderes empresariales, ejecutivos, en definitiva, todo el mundo que tiene que analizar pues, un modelo de negocio para tomar las mejores decisiones al respecto. Respecto al examen de certificación, ¿cuál es el formato que nos propone o que fija CertiProf? Pues es más o menos lo habitual en la obtención de las certificaciones dentro de lo que es el ecosistema CertiProf. Es de tipo test, es de opción múltiple. Las preguntas erróneas no penalizan, es muy importante pues porque hay veces que hay tipo test donde las preguntas erróneas pues descuentan puntos del examen final y bueno, pues aclarar este punto a los alumnos es importante. El examen cuenta con 40 preguntas y requiere tener 32 o más acertadas para poder aprobar. Por lo tanto, el porcentaje de acierto debe ser superior al 80%. Es un importante dato a tener en cuenta. Por eso, a lo largo de la formación deberemos incidir sobre las partes que son más importantes de cara a esas preguntas que podemos tener en el examen, pues porque el porcentaje de aprobado es relativamente alto. En cuanto al tiempo disponible para completar el examen, es el usual, 1 hora. En mi opinión, si la materia está bien tratada, yo creo que es más que suficiente. No es un examen en el que uno vaya agobiado con el tiempo. Y además es importante recordar que todos los alumnos que tomen el examen, pues en el caso de que no superen satisfactoriamente en el primer intento la certificación, pues cuentan con un segundo intento. ¿De acuerdo? Para comenzar el curso, como supongo que también ustedes harán, lo que suelo hacer es pues una presentación rutinaria, especialmente hoy en día donde las formaciones son en remoto. Estas presentaciones en una formación presencial pues casi se daban de una forma natural en el café antes de entrar a la formación, pero hoy, donde prácticamente la mayoría de ya con el COVID cambió la realidad y la naturaleza de las formaciones y se dan muchas online, es verdad que en online tiene otras ventajas, pero hay muchas cosas que en la forma presencial pasan de forma natural y en un mundo virtual lo que debemos es hacer favorecerlo. ¿De acuerdo? En el formato presencial pues es todo mucho más natural. Además de la información básica que suelo decir a la gente que nos cuente para conocerlos un poco, pues lo típico, nombre, compañía, nombre del cargo, experiencia, expectativas que tienen de este curso, suelo acompañar esta primera toma de contacto, este aterrizaje en la formación, con una pequeña dinámica donde todos los asistentes, pues ahí les he incluido una imagen de la última formación sobre innovación que impartí. Suelo poner, es muy sencillo, es en Google Slides, paso el enlace, la gente lo comparte y pueden entrar todos en esa herramienta. Les coloco los POSIT, como les he comentado, requiere un trabajo previo, les coloco los POSIT y lo que quiero es que en esas 4 columnas, personal, evolución empresarial, herramientas o equipo, me coloquen cuáles son los objetivos suyos concretos para la formación que vamos a dar. Estos objetivos que ellos me rellenan me sirven para conocer las expectativas de los asistentes y adaptar, en el caso de que sea posible, el contenido un poquito. Pues hay veces que dependiendo del perfil de los asistentes o de la temática que intenten, que quieran que abordemos, lo que suelo hacer, pues a lo mejor incido un poquito más en ese tema o si veo que me piden a lo mejor parte más práctica, pues voy pivotando en función de los requerimientos de los asistentes con los objetivos que ellos tienen marcados. Importante, normalmente lo que suelo hacer adicionalmente es que este gráfico lo suelo compartir al final de la sesión con los asistentes para ver si la formación que hemos entregado y los objetivos que ellos tenían inicialmente cuando asistieron al curso se han cumplido o no. Para nosotros es una buena toma de contacto el comprobar si los asistentes pues, han terminado, digamos, satisfechos o no, en términos de los que partíamos inicialmente. Adicionalmente, como icebreaker o rompedores de hielo, ¿no? Pues para romper esa tensión inicial, más allá de hablar con los objetivos que tienen personalmente cada uno de los asistentes,
me gusta hacer algún tipo de dinámica, pues para que la gente se conozca un poco más, se rompa la tensión del comienzo. Estos icebreakers no sirven solo para esta formación, sino que lo pueden ustedes utilizar en el ámbito que quieran. En una de las experiencias que les he comentado, ahora mismo trabajando para Everis, pues tengo un equipo de lo más colorido. Tengo gente en Portugal, gente en Bélgica, Francia, Rumanía. Pues siempre viene bien algún tipo de ejercicio al inicio de, no siempre, dependiendo también de las características de las actividades, pero siempre viene bien algún tipo de ejercicio que ayude pues un poco a liberar la tensión inicial. Ahí le he puesto 3, pues desde dónde nos sigues, cuáles algunos datos personales o incluso, por ejemplo, cuando hago las retrospectivas en el mundo Scrum, me gusta hacer pues romper la tensión pues como algo como en el estilo de hemos naufragado, necesitarías llevarte 3 cosas a una isla desierta, pues bueno, luego ponemos en común y en apenas 5 minutos hemos resuelto esa tensión inicial. El objetivo, como les decía, es conocernos un poquito más antes de comenzar, que la gente se quite un poco los nervios a lo desconocido y establecer un ambiente de confianza para que la información vaya fluyendo. Todas estas dinámicas las estoy planteando, pues como les he comentado, para remoto, pero trasladado al presencial con unos POSITs y una gran pared, se puede hacer sin ningún problema. Como viene siendo habitual y gracias a la colaboración de CertiProf con Crisly, la obtención de esta certificación permite a ustedes, al que supere con éxito la certificación, la obtención de una badge que se puede compartir en redes sociales y que acredita los conocimientos adquiridos. Les animamos a que, una vez hayan obtenido alguna de las insignias del ecosistema CertiProf, la verifiquen y compartan para aumentar la difusión dentro de la comunidad. Para que les pueda servir de ayuda para las sesiones en remoto, CertiProf les facilita en este enlace una plantilla para poder realizar diferentes dinámicas y casos prácticos con los alumnos en el transcurso en las sesiones de capacitación. Esta herramienta es Mural. Ellos han generado ahí el Business Model Canvas. Yo la utilizo personalmente para todas las ceremonias en mis equipos remotos. Alternativa a Mural pueden utilizar Miro, pero como les he compartido antes también la presentación de los objetivos, en Google Slides, trasladando los bloques y con unos POSIT, que son unos cuadraditos que pueden generar ustedes previamente, se podría hacer sin ningún problema. Las primeras, Miro y Mural o alternativas, llevan un coste asociado y Google Slides pues es gratuita. También les adjunto ahí el enlace, que es enlace directo a la página Strategizers, que es la página oficial del Business Model Canvas. Ustedes ahí se pueden descargar esta plantilla, pues a lo mejor para sesiones presenciales si quieren entregar a los alumnos y cada uno pues se puede descargar desde ahí el PDF sin ningún problema. ¿De acuerdo? El contenido de esta formación está recogido en los siguientes puntos. En primer lugar, ver los conceptos o fundamentos del modelo de negocio. Abordar el grueso, a continuación se aborda el grueso del Business Model Canvas, una breve introducción, luego se sigue adentrando en el Business Model Canvas en los diferentes bloques que componen el lienzo. Se analizará también los flujos de ingresos y la estructura de costes, obviamente, como parte importante del Business Model Canvas. Haremos una recapitulación de los bloques de construcción del Business Model Canvas. Pasaremos a comentar los diferentes patrones que podemos observar en cuanto a modelos de negocio y cerraremos la parte relativa al Business Model Canvas comentando la secuencia idónea para utilizar esta herramienta y completarla con algunos ejemplos que siempre se comprende mejor. Luego le haré alguna observación sobre patrones y los modelos, pero bueno, lo dejo para más adelante. Continuaremos dejando atrás el Business Model Canvas y pasaremos a comentar pues, las diferentes técnicas o herramientas como lo son o metodologías como son estrategia de Océano Azul, Lean Startup y Lean Canvas. Comentaremos a su vez las diferentes estrategias del modelo de negocio y por último se cierra el material de la formación de esta certificación con diversas técnicas y herramientas adicionales que seguro que les pueden servir de ayuda
no solo para esta certificación, sino que en cualquier otra de las metodologías o dentro de cualquier otra de las formaciones que utilicen dentro del ecosistema de CertiProf. El objetivo de esta sesión no es repasar en profundidad el contenido, sino hacerles una visión general del material que compone esta certificación, pues para que ustedes tengan unas líneas claras acerca de cómo plantear esta formación y los consejos que les pueden dar a los asistentes que tengan dicha formación para poder superar con las máximas garantías posible el examen de certificación. ¿De acuerdo? En cuanto al formato de curso que nosotros solemos plantear desde Tigalia, como estructura general, normalmente lo que solemos hacer es plantear 4 sesiones de 4 horas cada una, haciendo breaks y mini breaks para poder hacer más llevadera esta sesión. Pues hacemos un descanso más o menos largo a las 2 horas y a la hora pues hacemos uno un poquito más corto. El corto pues pueden ser 5 o 10 minutos y el largo pues estamos hablando de 10, de 15, 20 minutos. Me gusta hacer esos breaks y mini breaks pues para que la gente no se le haga pesada la formación y que siempre pues con esos cortes podamos seguir teniendo a la gente conectada, ¿de acuerdo? Si ustedes lo consideran oportuno y ven el material y creen que pueden incidir en alguno de los bloques más de lo que he planteado yo, pues son libres. Aquí únicamente les estoy dando unas indicaciones de lo que solemos hacer desde Tigalia. Al final de cada sesión solemos incluir un pequeño test de 5 o 10 preguntas, no más, dependiendo del contenido de esta sesión. Pues hay veces que las sesiones dan un poquito más de juego y hay veces que otras que no. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este test final? El objetivo de este test final, lo que pretendemos es que el alumno se vaya, además de controlar o de evaluar si se están entendiendo los conocimientos o no, no tanto por la parte evaluadora, sino desde nuestro punto de vista como capacitadores, de que el alumno está comprendiendo lo que le estamos transmitiendo. También lo incluimos para que ya se vaya familiarizando, acomodando o entendiendo cuál es la filosofía del examen de certificación y por dónde van a ir los tiros el día que tenga que tomar esta certificación. ¿De acuerdo? Lo hacemos de una manera muy sencilla con Google Forms. Se comparte el enlace al final de la sesión y es muy sencillo porque además es corrección automática. Entonces, es muy rápido. 5 preguntas se contestan en apenas 5 minutos y con la misma dinámica, tampoco restamos por puntuación negativa. Adicionalmente al contenido impartido, a mí me gusta particularmente sustentar mucho el contenido teórico con muchas dinámicas. Pasaremos y a lo largo de la sesión de hoy les comentaré, pues yo creo que al final de cada bloque pues amerita el hacer una actividad grupal, pero ya entraremos más adelante, para que todo lo que se da de manera teórica, el alumno lo vaya asentando de una manera práctica, ¿de acuerdo? Porque al final, pues la mejor, como dicen aquí en España, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Entonces, al final no hay mejor manera de interiorizar ciertos conceptos que de ponerlos en práctica. Al final del curso, desde Tigalia también lo que solemos pues no son las mismas preguntas que a lo largo de las sesiones. Lo que hacemos es elaborar un test un poquito más largo, de unas 25 o 30 preguntas aproximadamente. ¿Y qué es lo que pretendemos con este test final? Pues al final lo que pretendemos es cumplir con 3 objetivos. 1, tener un punto más de evaluación del alumno. 2, que el alumno haga un ensayo real antes de la prueba, final en el simulador de CertiProf. Y por último, asegurarnos no solo de que va a superar el examen con garantías, sino de que eso revierte de una manera positiva a nivel reputacional desde Tigalia. Al final, si uno evalúa los resultados, siempre te preguntan, a nosotros nos ha pasado, ¿cuál es el nivel de aprobados que tenéis? Pues bueno, siempre es mucho más a nivel reputacional decir que tienes un porcentaje de alto de aprobados que tener uno medio, ¿no? A nosotros nos gusta ser exigentes durante la capacitación y que el examen le resulte asequible al alumno. Así
como que el alumno tenga la sensación además que había sido preparado a conciencia. También estas dos cosas repercuten de manera positiva en la reputación del formador. Les he incluido también, por si lo quieren tener en consideración, pero es simplemente un ejemplo de la forma en la que solemos evaluar el desempeño de los asistentes en nuestras formaciones. Para superar con éxito el examen y poder presentarte a la certificación, hacemos una suma global de todos los porcentajes obtenidos y le solicitamos al alumno que tenga que sacar una puntuación mínima para poder presentarse al examen. Si no, pues volvemos a hacer un análisis de cómo han ido las sesiones y incidimos y volvemos a hacer un trato específico en los conceptos donde este alumno pues ha tenido carencias. Bueno, entramos ya en el material de esta certificación. Empezamos la formación, el material de CertiProf que ofrece, pues empieza con esta pregunta al aire, ¿no? Que es cómo desarrollar ideas de negocio. Esto se puede plantear como una pregunta abierta y que los alumnos vayan contestando o hacerlo un poquito más dirigido, pues tipo dinámica, incluso que se puedan juntar en grupos. A mí me gusta más siempre el trabajo en grupo porque al final hoy en día hay poca gente que trabaje sola. Lo que debemos hacer es facilitar esa colaboración y esa comunicación en entornos de trabajo en equipo. Por lo tanto, a mí me gusta mucho más que la gente acabe trabajando de manera conjunta. Pues 5 minutitos, se les separa en salas, se puede hacer por grupos en manera presencial o incluso por salas en herramientas como Zoom que estamos ahora mismo, se puede sacar y distribuir a gente por equipos, eso no es ningún problema. De acuerdo, pues 5 minutitos y que al final entre ellos acaben sacando 1, 2, 3 puntos que se puedan comentar de una manera rápida. Adicionalmente, y a continuación, directamente CertiProf nos lanza otra pregunta, que es ¿cuántos tipos de modelo de negocio existen? Para continuar con ese trabajo mental que debe ir haciendo el alumno, con la imagen que les presentan, pues puede ser muy interesante ir haciendo un recorrido por las diferentes marcas que observamos en la imagen e ir comentando diferentes modelos de negocio que tiene cada una de ellas. IBM Hertz, DHL. Mi recomendación para esta diapositiva es que la adapten a su entorno. Pues, ¿por qué? Pues porque al final puede que haya marcas que las estemos viendo y no seamos conocedores de ellas en los países en los que vamos a realizar la capacitación. Y en este punto, pues quizás se vuelve más complicado analizarla o sacar aprendizajes. Yo que he dado formación para gente de diversos países y con gente de orígenes muy diversos, siempre me gusta darle ese toque local a todos los ejemplos que utilizamos. En la primera parte de la formación deberemos repasar conceptos importantes que los alumnos deben de tener claros. Para mí, los más importantes y sobre los que se debe incidir son principalmente qué es modelo de negocio, y ahí podemos ahondar todo lo que queramos, y sobre el BMC. Sobre el BMC no hace falta que ahondemos mucho en esta parte, ya que lo vamos a seguir tratando sobre los próximos bloques que componen esta certificación. Entonces, yo tampoco entraría mucho más en Business Model Kanban. Sobre el resto de los conceptos, como les he comentado, para una formación de 4 sesiones de 4 horas, yo no ahondaría, simplemente evaluaría los conceptos, pero tampoco entraría en demasía. Pero si deciden hacer una formación más extensa, pues quizás aquí sí que amerita pues, ahondar un poquito más, ¿de acuerdo? CertiProf incluso nos facilita un enlace donde se puede ahondar en los diferentes temas en el enlace de esta universidad de Estados Unidos. Ya solo KPIs, pues podría dar para sesiones innumerables de horas, pero bueno, se lo comento aquí, pueden entrar en estos conceptos e incluso, si tuvieran a bien, pues hay algún otro, me he permitido mencionarles los gastos CAPEX y OPEX que no se mencionan en estos conceptos iniciales, pero luego sí que en el examen hay alguna pregunta relativa, entonces, a estos dos conceptos. Entonces, yo les comento que pues igual sí es interesante que traten estos dos conceptos y a lo mejor pueden ustedes considerar interesante tratar otros que pues aquí no hemos tenido en cuenta, ¿no?
Esta es la apariencia del Business Model Canvas, un lienzo con diferentes bloques que iremos rellenando con las preguntas con las respuestas de las preguntas que nos vayamos planteando. Al final, el Business Model Canvas es una plantilla de gestión estratégica para desarrollar modelos de negocio nuevos o documentar los ya existentes. Es una herramienta visual con elementos que describen la propuesta de valor, la infraestructura, los clientes y las finanzas de una empresa. Su objetivo es ayudar a las empresas a alinear sus actividades, ilustrando las posibles compensaciones, comparándolas entre sí y pudiendo ver el panorama general de su marco empresarial. Como ustedes ven, se puede describir a través de 9 bloques: segmento de clientes, propuesta de valor, canales de distribución, relación con los clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costes. Muy importante es que el alumno tenga claro todos estos bloques que se incluyen en la herramienta, la definición de ellos, porque hay muchas preguntas que giran en torno a esta parte. Bloque canales, qué es lo que significa, qué preguntas nos planteamos al respecto. Entonces, es muy importante esta parte. Así, como luego lo veremos más adelante, el orden en el que se rellena este lienzo. También hay varias preguntas de la certificación que giran en torno a la forma de rellenado de este lienzo. ¿De acuerdo? ¿Dónde nace esta herramienta? Pues bueno, pues esta herramienta fue inicialmente en 2005, donde se propuso por Alexander Osterwalder. Sin entrar mucho más allá en la biografía de este señor, pues las principales características de esta herramienta, como les he comentado previamente, es esbozar nuevas ideas de negocio, visualizar negocios existentes, utilizarlo en equipos como lenguaje común y permitir, en esa misma línea, mejores conversaciones estratégicas. Como les he comentado, sobre estas dos últimas diapositivas, la anterior sobre el lienzo y esta sobre información de la primera persona que propuso, así como las principales características de la herramienta, hay varias preguntas que aparecen en la certificación. Muy importante a la hora de trasladar los conocimientos de una manera didáctica al alumno. El BMC se divide en 9 bloques, que lo hemos comentado, y muy importante, se puede dividir en 2 bloques a la hora de enseñarlo fundamentalmente y a la hora del alumno de interiorizarlo. El lado derecho tiene que ver con el cliente y está ahí para ayudarnos a visualizar qué tipo de cliente tenemos, sus problemas, cómo le gusta pagar. Entonces, hacia el cliente van bloques relativos hacia segmentación de clientes, cuál va a ser nuestra relación con los clientes, qué canales vamos a utilizar para comunicarnos con esos clientes y esos clientes cómo van a repercutir en forma de flujo de ingresos en nuestro negocio. Si saltamos al lado izquierdo del Business Model Canvas, lo que vamos a hablar es sobre nuestra solución. Nos ayuda a visualizar lo que necesitamos para crear nuestra solución, qué nos va a ayudar y cómo vamos a cubrir los costes. Pues por eso tenemos bloques como socios clave, actividades clave, recursos clave y estructura de costes. Seguro que muchos de ustedes se han preguntado, bueno, izquierdo y derecho, pero ¿qué pasa con la propuesta de valor que se queda en el medio? Pues ese es el lugar donde los clientes y los problemas se encuentran con nosotros y nuestras soluciones. Ese es el lugar donde vamos a intercambiar valor entre los bloques del lado izquierdo y del lado derecho. Muy interesante también es la siguiente actividad que nos recomiendan desde CertiProf. La dinámica consiste en que en apenas 5 minutos cada uno de los asistentes identifique los bloques del Business Model Canvas relativos a la empresa en la que trabaja o al proyecto quizá que tiene en mente poner en marcha y plasmarlo a alto nivel. No hace falta, son 5 minutos, no hace falta que ahondemos en demasía, pero sí que el alumno siga en esa labor de pensamiento y de que pueda empezar ya a analizar con esa breve introducción que hemos hecho su propia empresa o la idea que quiere poner en marcha en cuanto a cliente, solución, propuesta de valor, ingresos, gastos.
yo creo que es un ejercicio muy interesante el que el alumno pues, puede llevar a cabo en este punto. Como luego van a trabajar, o mi recomendación es que más adelante trabajen de una manera grupal, pues bueno, aquí siempre pueden hacer de una manera rápida esa labor de introspección acerca del negocio en el que están participando. En este parte del material lo que vamos a hacer es se analiza cada uno de los bloques de una manera individualizada. Como les he comentado, por no hacerlo muy extenso ni analizar todos los bloques, he cogido como ejemplo el de propuesta de valor y vamos a analizar la estructura que se sigue en el material de Certiprof es la misma para cada uno de los bloques. Entonces, bueno, pues comentamos el de propuesta de valor y la estructura que se sigue es homogénea en cuanto a todos los bloques respecto al BMC. En primer lugar, definimos el concepto, que es lo que entendemos por propuesta de valor. En este caso, pues bueno, se ahonda en que la propuesta de valor describe el conjunto de productos y servicios que se crean para un determinado segmento de clientes. Desde mi experiencia, todos los bloques son importantes, evidentemente. Pero si conseguimos casar la segmentación de clientes con nuestra propuesta de valor, tenemos un buen inicio para que todo luego vaya de una manera mucho más fluida. Si asentamos en estos dos puntos el conocimiento del alumno, avanzar en lo siguiente va a ser mucho más sencillo, pues porque tenemos identificado la base de nuestra solución, por decirlo así, de nuestro modelo de negocio. A continuación, después de haber revisado el concepto del bloque en cuestión que estamos hablando, nos proponen ciertas preguntas que la persona que esté trabajando en la elaboración de este lienzo pues debe hacerse, y las respuestas son los que acabaremos volcando en el bloque en cuestión. Pues en este caso, pues qué valor aportamos a los clientes, qué problemas buscamos resolver a nuestros clientes, qué conjuntos de productos o servicios ofrecemos. Bueno, estas son las preguntas para propuesta de valor, pero si tienen delante el material de Certiprof, para cada uno de los bloques hay planteadas 5, 6, 10 preguntas que son vitales a la hora de acabar sacando el máximo de información respecto a uno de los bloques en concreto. A continuación, ya hemos visto, por un lado, la definición. Segundo, preguntas que debemos hacerlos para sacar la máxima información, pero dentro de cada uno de los bloques, pues hay tipologías. En el caso de propuesta de valor, hay diferentes tipologías a la hora que una empresa tiene de entregar valor al cliente a través de novedades, rendimientos, personalización, diseño, precio, reducción de costes. Mi recomendación en este punto es que el nivel de profundidad dependerá de la cantidad de horas, como he mencionado antes también, de las que dispongan para hacer la formación. Si hacen una formación un poco más extensa, en la parte de tipología se puede ahondar mucho, pero si hacen una formación un poquito más reducida, pues bueno, es un poco más complicado andar en todas las tipologías porque, dense en cuenta, estamos hablando de 9. Aquí ya solo como ejemplo tendremos unas 10, pues si acabamos ahondando en demasía, pues al final se puede hacer una formación excesivamente larga. De cara al examen, es importante ceñirse a las tipologías que se comentan. En mi caso, prefiero dedicar más tiempo a las dinámicas y que todo el mundo acabe adquiriendo el conocimiento que llegar a ahondar demasiado pues, en este tipo de conceptualizaciones. ¿De acuerdo? El último punto es este gráfico que para mí, y yo creo que para los alumnos, es muy visual, porque al final lo que acaban viendo es de una manera clara cómo para un segmento de clientes vamos a realizar una propuesta de valor concreta. Esto, pues porque lo he sacado en propuesta de valor que veníamos ya del bloque de segmento de clientes. Pero conforme vamos avanzando, el gráfico se va complicando un poquito más. Y aquí tenemos pues que para un segmento de clientes con una tipo 1, con una propuesta de valor concreta para ese tipo de clientes, lo que acaba generando es unos flujos de ingresos concretos. Yo creo
Y hacer esta visualización para el alumno es muy valioso porque al final acaba viendo cómo se acaba relacionando todo. Mi recomendación es que al final de cada bloque se haga un ejercicio por grupos sobre ejemplos que todo el mundo tengan conocidos, ya sean a nivel internacional o a nivel local. Pues, por ejemplo, se divide a la gente en grupos de 5 y cada grupo va a analizar, en este caso concreto, de propuesta de valor, pues cogemos, por ejemplo, Dropbox o Spotify y el equipo que le toque Dropbox, pues analizará en el campo de propuesta de valor cuál es la propuesta de valor que ofrece Dropbox para sus usuarios. Entonces, la idea es que con ese hilo conductor a lo largo de todo el análisis del BMC, el alumno puede ir completando el Business Model Canvas y pueda ir analizando en detalle cada uno de los bloques, planteándose las preguntas y de manera colaborativa con el resto de los alumnos, pues pueda asentar los conocimientos de esta herramienta, ¿de acuerdo? Cuando saltemos a canales, que es el siguiente bloque, pues repetiremos lo mismo. Definición, preguntas, tipología y relaciones. Esa es un poquito la estructura que se sigue a lo largo de esta parte. Finalmente, a lo que llegamos es que tenemos el Business Model Canvas y lo que tenemos es, por un lado, los bloques relacionados con los clientes, por otro lado, los bloques relacionados con nuestra propia infraestructura y en medio, la propuesta de valor. Dejo un poquito al margen ingresos y gastos porque parece más contable, ¿no?, a la hora de hacer esta conceptualización. Otro detalle muy importante que les he comentado al principio es el punto de la secuencia. Al final, por lo que he visto, hay diversas preguntas que se repiten en el examen. Entonces, es muy importante que el alumno tenga claro cuál es la secuencia a la hora de rellenar el Business Model Canvas. El camino que recorremos a través del material de Certiprof es el mismo que el que aquí se plantea. O sea que es una manera de que el alumno ya vaya interiorizando cuál es el orden que debe seguir. Se debe empezar por segmento de clientes, pasar a propuesta de valor. Con las propuestas de valor que tenemos para ese segmento de clientes, veremos a través de qué canales nos vamos a comunicar con ellos y analizaremos las relaciones que tenemos con los diferentes tipos de clientes que acabarán desembocando en diversas fuentes de ingresos. De aquí saltaremos ya al lado izquierdo, lo que tiene que ver con nuestra solución, y analizaremos recursos clave, las actividades clave que debemos realizar para poder llegar al punto de entregar esa propuesta de valor que hemos definido. Saltaremos a los socios clave que necesitamos para poder ejecutar esas acciones clave y todo eso desembocará, pues, en una estructura de costes, la que sea, una u otra, y con eso, pues viendo cuál es nuestro, podremos analizar si en cuanto a ingresos y gastos la idea que llevamos en mente es factible o no. En el siguiente bloque, lo que vamos a hacer es revisar los patrones de modelos de negocio. ¿Qué queremos decir con patrones de modelo de negocio? Pues bueno, nos referimos a modelos de negocio con características similares, disposiciones de los bloques de construcción de modelo de negocio o comportamientos similares. Para mi gusto, este punto podría ir enlazado con el que viene a continuación. El que viene a continuación es el de ejemplos de modelos de negocio. Entonces, en Certiprof está separado, primero analizan los patrones y a continuación se siguen los ejemplos. Si se pudiera hacer en paralelo, analizas primero el patrón y luego lo visualizas con 3 ejemplos, que ahora lo veremos. Yo creo que es mucho más visual y mucho más didáctico para el alumno, pero aquí queda a elección de cada uno de los capacitadores o formadores. ¿De acuerdo? Los modelos de negocio identificados, pues se los he incluido ahí. Vamos analizando, hacemos un recorrido por cada uno de ellos y, como les he comentado, en el siguiente paso lo que hacemos es saltar y visualizar el Business Model Canvas con cosas muy concretas para cada uno, para ejemplos concretos y aterrizados que todo el mundo conoce. Amazon, por ejemplo, les he incluido
este únicamente, que este es el de relativo al de plataformas. Por eso le comento que a mí me parece muy útil poder combinar los dos y acabar, por un lado, enseñando cuál es el patrón que vamos a analizar, visualizando a la vez y en su conjunto el ejemplo concreto, ¿de acuerdo? Cerramos el capítulo del Business Model Canvas y saltamos a Océano Azul. El recorrido que se hace en el material de Certiprof, hay diversas diapositivas, pero como resumen es la comparativa entre lo que es una estrategia de Océano Rojo y una estrategia de Océano Azul. Tienen ahí los conceptos. Hay varias preguntas en el examen al respecto. Yo en esta parte sí que quizás ahondaría un poquito más, iría un poquito más lejos, más allá de comentar las diferencias entre los dos. Quizás se puede hacer alguna dinámica. Podemos ver modelos de negocio que han intentado optar por una estrategia de Océano Azul. No sé si se conoce, creo que sí, porque ya lanzaron también en Latinoamérica, The Power MBA. The Power MBA es una plataforma que decidió hacer formación y decidió competir de una manera diferente. Trae a ponentes con modelos de negocio muy disruptivos y pues ataca un modelo de negocio concreto. Ellos optaron donde no había gente, pues quizás a lo mejor visualizarlo con un ejemplo de ese estilo sería muy útil para el alumno. Lean Startup. Lean Startup es muy importante que el alumno tenga claro, en primer lugar, qué es una startup. Una startup no solo es una empresa de reciente creación, no solo es una empresa de reciente creación con carácter tecnológico, sino que es una empresa de reciente creación con carácter tecnológico buscando su propio modelo de negocio. Es decir, tenemos una idea tecnológica quizá muy disruptiva y lo que estamos validando son hipótesis que nos acaben de consolidar como empresa con un modelo de negocio claro, ¿vale? Entonces, es muy importante que el alumno acabe teniendo claro ese concepto, así como es tremendamente importante de cara al examen tener muy presentes los principios sobre lo que se asienta esta metodología, pues porque, como les he comentado, aparecen muchas preguntas en el examen. También es muy importante para el alumno que tenga claro cuál es el proceso que se sigue a lo largo en el que se basa esta metodología. El proceso de crear, idear, aprender y medir, que es repetitivo, es muy interesante que se acabe quedando con esa filosofía. Y en esta parte incluso yo también, se habla también de los beneficios, hay varias preguntas también relativas a ello. Yo sí que en esta parte, donde Eric Rice fue con su libro de Lean Startup, fue bastante disruptivo, sí que ahondaría un poquito más en cuál es la filosofía, cuál es sobre todo hay algo que se hace poca mención, pero que es con algo que me ha tocado a mí lidiar mucho, que es el tema de la contabilidad de la innovación. Porque cuando tú estás haciendo innovación, la contabilidad real de un proyecto no aplica. Es decir, tú vas investigando y aplicar con ingresos y gastos, pues es muy difícil evaluar si algo va por el buen camino o no. Entonces, ahondar quizás en el tema de la contabilidad y la innovación para mí es algo muy interesante y en el que se podría dedicar tiempo, así como adentrarse en los beneficios de la validación de la propuesta de hipótesis, el conocimiento aprendido y cómo aplico esas hipótesis para pivotar y seguir aprendiendo y adaptar mi solución al mundo real. ¿De acuerdo? Lean Canvas. Lean Canvas es una herramienta de visualización de modelos de negocio pensada para empresas incipientes. Parte de una estructura parecida al Business Model Canvas, ya lo veremos, el lienzo es parecido, pero se enfoca en la metodología Lean Startup, que se centra en generar nuevas ideas, llevarlas a prototipado para verificar si el mercado está en búsqueda de lo que nosotros proponemos o no. Es un modelo que guía a los emprendedores desde la concepción de la idea hasta la creación de la empresa, pues toma en cuenta elementos de gran incertidumbre que suelen afectar a las startups. Lean
Lean Canvas es una plantilla de plan de negocio de una página creada por Ash Mayura que te ayuda pues, a deconstruir tu idea en supuestos clave. Está adaptada del Business Model Canvas, como les he comentado, y optimizada para Lean Startup. Muy importante respecto a Lean Canvas. 2 observaciones, especialmente para los alumnos. Propone 4 nuevos módulos que sustituyen a 4 bloques del modelo original del Business Model Canvas. El apartado que estaba en la parte izquierda de socios clave ahora es reemplazado por problema. ¿Cuál es el problema que intentamos resolver? Actividades clave se ha cambiado por solución. Recursos clave lo reemplaza las métricas clave que vamos a tener en cuenta para visualizar el progreso de nuestra startup. Y por último, relación con los clientes lo suplantamos por ventaja única o competitiva. Esta sustitución de unos bloques por otro es un factor importante, pero les he dicho que había 2. ¿Cuál es el segundo? El segundo hace referencia al recorrido. El orden que seguíamos en el Business Model Canvas, empezábamos por el lado derecho y terminábamos en el lado izquierdo con un recorrido muy concreto. Aquí podemos ver que empezamos por el lado izquierdo con el problema que intentamos solventar, saltamos al otro lado, al lado derecho, donde intentamos analizar los segmentos de mercado a los que vamos a atacar partiendo de esos problemas que estamos visualizando. De ahí saltaremos a proponer nuestra propuesta de valor. Este movimiento sí que es parecido, pero ahora saltamos de nuevo a solución. De aquí a ventaja especial. Ya ven que el recorrido hay alguna similitud, pero en el fondo es bastante diferente a lo que se proponía con el Business Model Canvas. Es muy importante tener claro el recorrido, tanto en Business Model Canvas como en Lean Canvas, para que no haya error a la hora de contestar preguntas. Herramientas adicionales. Pues CertiProf recomienda o incluye varias herramientas que pueden ser de utilidad, tanto para complementar los conocimientos adquiridos durante la formación, como por ejemplo podría ser el mapa de empatía. El mapa de empatía a mí me parece una herramienta tremendamente útil para acabar poniéndonos en los zapatos de nuestro usuario y acabar poniéndonos sus gafas y entender cuál es su realidad y entender cuál es la problemática a la que se está enfrentando. Entonces, a mí, por ejemplo, esta herramienta particularmente me parece muy, muy útil, pero CertiProf comenta o incluye otras, como pueden ser ideación, visual thinking, pensamiento visual, prototipado, narración de historias, y también me parece muy útil, sobre todo si en las formaciones tienen a gente que venga del mundo startup, la planificación de escenarios. Tenemos una solución, pero la respuesta del mercado puede ser diferente o variada, o puede que necesitemos pivotar. Pues el generar esa actividad de planificación de diferentes escenarios en los que podemos pivotar, lo que podemos recorrer o el camino que vamos a tomar, me parece también una herramienta muy interesante. Comentarles, por último, que dentro del ecosistema CertiProf, desde mi punto de vista, Business Model Canvas puede encajar muy bien pues, con certificaciones como puede ser Design Thinking, Innovation Management, pues abordan problemáticas complementarias. Entonces, yo creo que son certificaciones que podrían ir de la mano, que podría ser una formación que podría ser muy interesante el abordar de una forma conjunta, quizá. Y me parece tremendamente útil, sobre todo para lo que les he comentado, a gente en cargos de poder de decisión a nivel gerencial y también y particularmente para gente que está intentando iniciar empresas o incluso startups, ¿no? Simplemente pues comentarles el material está definido para el Business Model Generation Practitioner para todos sus alumnos. Y luego, pues hay un segundo nivel que es Business Model Generation Coach, que es para poder convertirse en formador respecto a esta certificación.